Bienvenidos a la capacitación de atención al usuario, dirigido a todo nuestro personal. Objetivos de la capacitación. Nuestro objetivo general es definir los pilares fundamentales para mejorar la atención al usuario que entrega nuestro personal. Nuestros objetivos específicos serán conocer la importancia de la comunicación en la atención de usuarios. Comprender qué significa una atención humanizada. Conocer protocolos mínimos de atención. E identificar y actuar frente a situaciones de conflicto. Antes de comenzar, les informamos que al concluir esta capacitación deberán realizar una evaluación, la cual nos permitirá determinar la efectividad de la misma. Para esto, deberán acceder al link que les será enviado junto a esta presentación. Sin más preámbulos, comencemos. Parte 1. Importancia de la comunicación en la atención al usuario. ¿Cuántas veces no hemos preguntado por qué las personas a veces no nos entienden o nosotros no entendemos lo que otras personas nos quieren transmitir? Esto se debe principalmente a que nos estamos comunicando de forma errónea. Y para evitar esto, debemos entender, primero que todo, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un fenómeno social que necesita al menos de dos actores. Uno que tenga algo que decir y otro que esté dispuesto a escuchar. A estos actores los llamamos emisor y receptor. Para entender cómo funciona la comunicación, debemos saber que existen distintos tipos. En primer lugar, está la comunicación verbal, que se divide en comunicación oral y comunicación escrita. La comunicación oral es el intercambio de ideas a través del habla. Por ejemplo, una llamada telefónica, un mensaje de voz. La comunicación escrita es aquella que transmitimos a través de un código escrito. Ejemplo, escribir un correo electrónico o una carta. En segundo lugar, se encuentra la comunicación no verbal. Esta se clasifica en la comunicación visual, auditiva y kinestésica. La comunicación visual es aquella que se transmite por medio de imágenes o símbolos. Por ejemplo, señales de tránsito, avisos publicitarios, folletos, fotografías, etc. La comunicación auditiva es la que se transmite a través de sonidos. Por ejemplo, el sonido de un timbre, de la radio o de campanas. Por último, tenemos la comunicación kinestésica. Esta es aquella que transmitimos a través de movimientos corporales, tales como gestos, expresiones, posturas y hasta nuestra mirada. Al momento de comunicarnos, no olvidar tener en cuenta estos factores. Pero, ¿qué elementos participan en este proceso de comunicación? Los elementos son los siguientes. El emisor, quien transmite la información, el receptor, quien recibe la información, el mensaje, que contiene la información enviada y recibida, el código, que contiene las palabras, el canal, el medio por el cual se envía el mensaje, y todos estos elementos están insertos en el contexto en el cual se da la comunicación. Llevemos estos elementos de la comunicación a la práctica mediante un ejemplo. El emisor será un adulto mayor. El receptor será usted. El mensaje será: buenos días, necesito ayuda para encontrar una dirección. Este mensaje
es del emisor hacia el receptor, que en este caso es desde el adulto mayor hacia usted. El código es la palabra y el canal que se ocupa es el aire. El contexto de la comunicación es que usted se encuentra dentro de una vía pública y la retroalimentación es la ayuda que le proporciona al adulto mayor para encontrar la dirección. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para que la comunicación sea de forma efectiva? Tenemos que tener presentes los siguientes 8 elementos que diremos a continuación. El primero es la claridad. Clarifica tu pensamiento y entrega ideas precisas. 2. Propiedad. Selecciona tus palabras de forma cuidadosa. 3. La concisión. Entrega solo la información relevante, un mensaje claro y conciso. Número 4. Feedback. Es la retroalimentación que ocurre entre el emisor y el receptor. 5. Empatía. La empatía es percibir los sentimientos y emociones ajenos. 6. Escucha activa. Prestar mucha atención a lo que la persona dice y pregunta. 7. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el lenguaje corporal, es decir, los movimientos del cuerpo. Y por último, el respeto. El respeto es dirigirse con amabilidad hacia los demás o hacia el usuario. Como información adicional, podemos agregar que el 93% de la comunicación es no verbal, un 7% verbal, 55% corporal y el 38% solamente el tono de voz. Por lo cual podemos concluir que la comunicación no verbal es la más importante y la que primero debemos considerar en todo este proceso de la comunicación. Parte 2. Atención humanizada. La humanización en la atención en salud significa mucho más que ser cordial. Para entender lo que es una atención humanizada, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo hacer una atención humanizada? Debemos mostrar alternativas de información, respeto y por sobre todo entregar información clara y oportuna. Debemos identificar sus necesidades para así brindar una ayuda u orientación. Para esto debemos brindar atención personalizada, reconocer las diferencias entre los usuarios, utilizar lenguaje apropiado, ser empático y por sobre todo demostrar respeto. ¿Por qué hablamos de humanizar los servicios que entregamos? Debemos humanizar los servicios, ya que diariamente vemos cómo las personas esperan horas por una atención médica y asisten a ver a sus seres queridos, por lo cual necesitan una pronta orientación. La gran concurrencia al recinto y las extenuadas jornadas dan origen a olvidarnos que estamos dando información y les negamos una atención eficaz a las personas. Es importante el valor de la empatía en este servicio y cómo nos enfrentamos día a día en nuestro trabajo. Para entregar un servicio óptimo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Los usuarios y clientes miden nuestro servicio en base al trato que entregamos. Debemos tener capacidad de respeto y solución ante las necesidades de los usuarios. Recuerden, ustedes son la cara visible de nuestra empresa. El nivel de su desempeño nos permitirá tener más clientes. Para poder determinar nuestra experiencia y cómo nosotros nos expresamos en nuestro servicio, debemos saber qué es el buen trato.
El buen trato es mantener permanentemente un trato digno, respetuoso y empático entre las personas que trabajan en la institución o instalación, independiente de sus jerarquías o cargos, eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio. El buen trato se define en la relación con otro y o con el entorno. Se refiere a las interacciones que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan. Reglas para mantener un buen trato. El respeto debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad. 2. Aprender a escuchar. Escuchar correctamente a los demás es no juzgar lo que la otra persona está diciendo. 3. Demostrar y controlar nuestras emociones ante diversas situaciones de diálogo o conflicto. 4. Controlar nuestras emociones ante situaciones de diálogo o conflicto. 5. Pensar asertivamente qué vamos a decir o responder ante el usuario. 6. Evitar la crítica que afecte negativamente al usuario. 7. Ser honesto con el usuario. 8. Aceptar serenamente los errores y fallas. 9. Cumplir fielmente con los deberes y obligaciones del servicio. Y por último, número 10, no discriminar al usuario. Parte 3. Protocolo para la atención del usuario. ¿Cómo debo atender al usuario? Primero, debemos saludar de manera cordial y acorde a nuestro contexto. Segundo, mantener siempre el contacto visual con el usuario. Tercero, tener un buen trato, ser cordial, amable, no solo con el usuario, sino que también con todo el personal del recinto. Cuarto, tener una actitud positiva. Con esto nos referimos a la disposición y el ánimo con el que nosotros enfrentamos una situación. Quinto, escuchar activamente al usuario, siempre de forma clara y concisa. Y por último, sexto, dar una solución ante la problemática, en donde se orienta al usuario. Ejemplo de protocolo de atención paso a paso. Paso 1. Saludar y dar la bienvenida. Hola, buen día, bienvenido, buenas tardes. Paso 2. Presentación personal. Mi nombre es, soy el encargado de, etc. Paso 3. Individualización del usuario. Tratar al usuario de usted. Preguntar el nombre del usuario. ¿Cuál es su nombre, señora, señorita? Paso 4. Presentación del servicio. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Tiene alguna duda? Soy el encargado del piso. Paso 5. Termino la conversación y nos despedimos cordialmente. Hasta luego, que tenga buen día, gracias por venir. Recomendaciones para la atención al usuario. Mantener una presentación personal impecable. Evitar el conflicto hacia y con el usuario, siguiendo los conductos regulares correspondientes. Mantener durante el servicio el control de nuestras emociones para reflejar tranquilidad y confianza. No utilizar nunca el teléfono celular durante el servicio. No ingerir alimentos al momento de orientar o ayudar al usuario. Parte 4. Situaciones de conflictos.
¿Qué es el conflicto? El conflicto es una oposición o desacuerdo entre dos o más personas. Estas son provocados por las diferencias entre un individuo u otro. Ante estas situaciones, debemos preguntarnos cómo podemos enfrentar las situaciones de conflicto. Primero, debemos escuchar con atención, no interrumpir, ponerse en el lugar del otro, identificar el problema y mantener una predisposición con el usuario. ¿Cómo se manifiesta el conflicto? Se puede manifestar a través de una discusión o un malentendido. ¿Cómo podemos solucionar una situación de conflicto? Existen ciertos pasos o criterios que se pueden tener en cuenta para trabajar la resolución de un conflicto. Podemos destacar el reconocimiento del origen, conocer las partes implicadas, proponer soluciones y buscar alternativas. Prevenir el conflicto. ¿Cómo nosotros podemos prevenir el conflicto? El conflicto no es predeterminado y mediante algunas acciones que vimos anteriormente se pueden prevenir. Ante esto, es importante mantener siempre el control en las situaciones que se presenten dentro del servicio. Recordar mantener la calma ante faltas de respeto recibidas y nunca responder al mismo nivel de agresividad que se reciba. Recurrir e informar en todo momento a su jefatura directa sobre estas situaciones que pueden afectar el correcto funcionamiento del servicio. Hemos concluido la presentación del día de hoy. Es por esto que le recordamos que estará disponible la evaluación con el contenido presentado anteriormente. Esta evaluación se realiza a partir del formulario de Google, lo cual a un solo clic pueden acceder. No olvidar que ante la contingencia sanitaria por COVID-19 queda prohibido cualquier tipo de contacto físico en atención al público. No olvidar usar sus elementos de seguridad en todo momento. Muchas gracias por su tiempo y escucha activa en toda nuestra presentación. Saludos a todos y a todas.